Con ustedes otro nuevo juego con gomitas elásticas. Con este vídeo completo prácticamente todo lo que sé hacer con gomitas elásticas. Si aprendo alguno más, pues enseguida lo compartiré con ustedes. A continuación, perfecto. Bueno, pues unas gomillas. Pues resulta, no tengo nada en las manos, resulta que estas gomas pues tienen unas propiedades muy curiosas, porque lo ponemos así, esta goma es la goma roja, estos dos dedos, y está en estos de aquí, sí. Y haces 1, 2, ¡pum! Ya saltan estos dedos. Anda. Fíjate que es algo totalmente imposible. Pues es una goma, pues escapista, tiene propiedades de evadirse como si fuera un preso. Sí. Fíjate que le vamos a hacer ahora una cárcel. Ponemos aquí la goma y para que no se escape, hacemos aquí las rejas de la cárcel. Fíjate que ahora no se puede escapar de ninguna forma porque tiene la cárcel ahí, sí. Para que no se salga de los dedos. Pero hacemos 1, 2 y 3, ¡pum! Se ha escapado. Anda. Se ha salido de la cárcel. Se ha quedado la marca y todo. Se ha metido al otro sitio. Bueno, pues solamente son las propiedades de fuga de las gomas. Fíjate, por ejemplo, ahora estas dos gomas, que las colocamos así enlazadas. Ves que están perfectamente están entrelazadas. Colocamos la goma esta, la verde, aquí debajo, la goma roja por aquí encima, y no se puede, si tiramos de la goma roja, no se puede escapar porque está sujeta, ¿ves ahí? A la otra. Por la goma verde. Sin embargo, hacemos así. Es que parece que se va a saltar. Sí, saltar, atraviesa la mano y se escapa. Y vamos a ver si nos salen más cosas, porque colocamos aquí la goma verde, colocamos aquí la roja, así, las colocamos perfectamente. Goma roja aquí, goma. ¿Dónde está la goma roja? A esta parte. La goma verde al otro lado. Han saltado. La goma verde ha saltado aquí y la goma... Sí, encima más arriba. Anda. Bueno. Qué chulo. Pues además que se ve como le hace así. Sí, saltan. ¿Salta? Saltan otra por magia. Qué chulo. ¿Cómo se hace este truco? Pues vamos a ver, partimos de la posición en que la goma está entre el dedo meñique y el anular. Mientras hacemos como que la colocamos, hacemos con el pulgar lo siguiente. La sujetamos así y colocamos los otros 4 dedos de la mano de esta forma. El público lo verá así, pero en el momento de abrir la mano, la goma habrá saltado de estos 2 dedos a los otros 2. Si partimos de esta posición, para que la goma salte al dedo anular y al dedo meñique, mientras la colocamos, por debajo haremos lo siguiente. Tiraremos de la gomita y metemos los 4 dedos de la mano. Al abrir la mano, pasará como la vez anterior. Está entre el dedo índice y medio y al abrir saltará al anular y al meñique. De la misma forma se puede hacer un intercambio doble con 2 gomitas. Colocamos la roja a la parte de la izquierda y la verde a la parte de la derecha. Mientras hacemos como que las ajustamos, por la parte de abajo cogeremos las gomas así y meteremos nuestros 4 dedos por el interior de las 2 gomas. Al abrir la mano intercambiarán posiciones de esta forma. Bueno, para estos cambios de posición
Da igual que pongamos la reja de la cárcel. Vamos a ver, colocamos la reja así. Es importante que esta goma esté colocada en esta falange, en la falange media de los dedos, que no esté aquí arriba ni esté aquí abajo, esté ligeramente por fuera de los nudillos. Haremos lo siguiente, y de la misma forma que antes, con el dedo pulgar estiramos la gomita de estos dos dedos fuera de la vista del público, la colocamos como en la posición anterior y al abrir la mano habrá saltado a unas expensas de la reja de la cárcel, porque el movimiento que hace la goma es el siguiente: de este sitio a esta posición. En el otro juego que hemos hecho, al colocar las gomas es importante que estén en esta posición, que no estén cruzadas y que estén perfectamente, pues así, de esta forma. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es, mientras colocamos las gomas, introducimos nuestros dedos, los 4 de la mano, por esta parte de la goma inferior, y la goma superior es importante que no la cojamos de la parte anterior, hay que cogerlo de la parte más cercana a nosotros. Entonces, al tirar, con un movimiento brusco, tiramos, abrimos los dedos y queda liberada. Repito, colocamos las dos gomitas de esta forma, enlazadas. Las colocamos en nuestra mano de forma que no haya cruzamientos. Al colocar las gomas, colocamos nuestros dedos debajo de la parte anterior de la goma de abajo y la goma de arriba la sujetamos por la parte más cercana a nosotros. Un tirón y queda libre.